¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este diario, abrir su mente y su corazón a nueva información que seguramente va a servir para cambiar algún aspecto de la vida. Hoy aprenderemos con técnicas que nos sirven a todos cómo vivir en paz y tranquilidad en medio del caos. Para eso nos acompaña Michael Gutiérrez, él es coach, especialista en programación neurolingüística. Vamos a aprender a identificar por qué vivimos lo que vivimos, por qué nos pasa lo que nos pasa y asimismo vamos a aprender a tener estrategias nuevas para nuestra vida, para vivir en paz y en tranquilidad, sin negar nuestras emociones. Recuerden que aquí siempre les decimos que las emociones hay que gestionarlas, hay que ser conscientes de ellas, porque mientras estemos vivos las vamos a sentir y no podemos negarlas bajo ningún punto de vista. Michael, bienvenido a esta familia, gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí en este espacio tan enriquecedor, de hacer parte de estos diarios donde les brindamos a la comunidad y a la gente, a todos los que nos ven, herramientas para que estén tranquilos en esta oportunidad. Y esa es la primera pregunta con la que quiero comenzar. ¿Es posible vivir en paz y en tranquilidad en medio del caos? En medio a veces de tantas situaciones tan dolorosas o tan problemáticas, o tan movidas que se nos presentan en la vida. No solamente es posible, sino que es necesario, porque el caos nunca va a dejar de estar. De hecho, el caos es generador de vida. Entonces, siempre que generemos, siempre que tengamos nuevos espacios, siempre lo vamos a encontrar. Precisamente, hasta en el Big Bang vemos el caos como genera vida. Entonces, el caos nunca lo tenemos que negar ni evitarlo, sino saber surfearlo. Entonces, la tranquilidad sí es posible, porque depende de nosotros. El mundo no va a parar. El mundo no va a parar de girar, no van a terminar, digamos, los caos que hay en el mundo. Pero dependiendo de cómo los tomes, de cómo los vivas y qué hay dentro de ti, vas a poder estar tranquilo o tranquila, no importa qué pase afuera. Ese es el reto, en medio del caos, de las ciudades, del movimiento, empezar a aplicar esa frase, que nada ni nadie perturbe mi paz interior. ¿Cómo lograrlo? Bueno, el primer paso es precisamente darnos cuenta de dónde estamos. Porque entonces yo dónde estoy pidiendo paz. Mira, muchas veces me dicen las personas, ¿qué te daría tranquilidad? No, me daría tranquilidad viajar. Ok, entonces si tomas un avión todos los días estarías tranquilo. No, lo que quiero decir es de pronto llegar a un lugar y estar, por ejemplo, en la playa. Pero entonces dependería de un lugar, del lugar donde estés y de lo que pase en ese lugar, tu tranquilidad. O sea que si te sacan de ese lugar, perderías tu tranquilidad. ¿No sería un tanto terrible? Entonces, hoy en día pasa mucho que la gente piensa en irse del país, no importa dónde estén, no importa en qué país estén. Piensan que la solución es irse, salir corriendo de sus problemas. Y la tranquilidad no está ahí, está en tu corazón, está en lo que sientes, está en cómo percibes tu realidad. Es que mira, hablando de esto, mucha gente tiene un problema, digamos, de alcohol o digamos de drogas. No, es que me voy a ir del país y me voy a ir del barrio, me voy a ir de la ciudad porque yo sé que entonces ahí ya soluciono mi problema. No, o sea, si te vas para la Conchinchina, allá te vas a encontrar con quién beber y Sí, claro. con quién consumir drogas. Y ahí hablamos de la ley de la atracción y de la vibración. Pero para llevarlo a un tema mucho más tangible, te lo voy a dejar en una frase y es: dime de qué hablas y te diré quién te escucha. Porque hay conversaciones que son transparentes para nosotros. Hay personas que pueden escuchar negocios de 1.000 millones y no son para ellos. Hay personas que pueden estar escuchando un negocio de un vehículo y no están preparados para comprarlo. Pero a ciertas conversaciones están predispuestos. Entonces te voy a dar un ejemplo muy tangible y es cuando vas caminando por la calle, están las mismas tiendas en tu barrio, en tu municipio, en donde estés. Pero cuando alguien de tu casa se embaraza, entonces ahora empiezas a ver mágicamente los locales de ropa de bebés y los coches y embarazadas, mágicamente, siempre ahí estuvieron. Lo que pasa es que se incluye en tu conversación, en tu mente, unas cosas nuevas, unas distinciones. Entonces, si en tu boca siempre está el licor o siempre está de pronto la carencia o siempre está el dolor, lo vas a reconocer cuando lo escuches, y de ahí la vibración y de ahí la ley de la atracción. Y ahí te conectas. Y de ahí te conectas y lo atraes. Porque una cosa es escucharlo y no te conectas, o sea, tú estás en un grupo de gente, por eso hay gente que te llega más o te llega menos, o te cae mal o no te cae mal, pero porque te conectas con ciertas conversaciones que hacen parte de ti y las tienes aquí.
entonces no importa el medio donde estés, es todo lo que está llegando. Imagínate que estás en un concierto, en un meeting, en donde quieras, y hay muchas conversaciones. ¿A cuál tus oídos le prestan atención dependiendo de la conversación que tienes dentro de ti? Y eso aplica para tu intranquilidad. Porque hay personas que se unen porque dicen, es que a mí me han engañado. Y entonces es como si preguntaran, a mí también, a mí también, a mí también. Entonces se terminan reuniendo y teniendo una conversación de algo que saben. Pero si dicen, yo soy próspero, y él, no, yo no. Entonces no hago parte de esa conversación. No tenemos algo en común de qué hablar. No tenemos algo en común. Ahí empiezan que cuando tus lentes se empañan y no tienes la capacidad de reconocer conversaciones, llámese lentes o llámese tu auricular, no tienes la capacidad de escuchar las conversaciones que te convienen, ni poder ver posibilidades. Y de ahí que algunas personas digan, muy bonito lo que ustedes hablan de tranquilidad, pero no puedo, no la encuentro. Es porque no has tenido la distinción de poder reconocer los locales de ropa de bebé, como hacemos en el ejemplo, o las conversaciones que de verdad te hacen parte. ¿Y cómo te haces correspondiente a esas conversaciones, a lo que quieres para tu vida? Si tú quieres prosperidad para tu vida, si quieres tranquilidad para tu vida, si quieres negocios en tu vida, pues tienes que empezar a hablar con gente que hable el mismo lenguaje. ¿Cómo haces para hacer parte de? Y es que ahí precisamente es donde podemos hacer un camino. ¿Cuál es ese camino? Uno, identificar dónde estoy, ser realista en mi situación. A veces la ley de la vibración o de la atracción es, pensamos que es ir en contra, y es decir, estoy bien y mejorando. Pero en el fondo nos sentimos muy mal con esa frase y ahí estamos vibrando en carencia, vibrando para donde no es. Uno, identificar dónde estoy. Dos, limpiar el auricular o las gafas, porque si no las limpias, si no quitas unos patrones mentales, no vas a poder reconocer la conversación. De ahí que algunas personas no se conecten y digan, yo quiero ser abundante, pero no puedan conectarse, o me gustaría aplicar todo lo que ustedes dicen, pero no encuentro, porque es que cuando tienes los lentes empañados o el auricular sucio, no vas a reconocer las conversaciones. Por eso es importante saber dónde estoy, limpiar mi mente o limpiar lo que tengo en mi cabeza y ahí sí poder avanzar. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar las gafas, el color de las gafas, limpiarlos, cuando toda la vida te has comportado bajo una misma creencia? Porque nuestras creencias determinan definitivamente todos nuestros comportamientos. Excelente, y ahí empezamos, y el primer paso es detectar las creencias. Es muy fácil, mira. Cuando somos muy pequeños tenemos un cuaderno en blanco y decimos, ok, aquí en la casa está mi mamá, mi papá y estoy yo. Entonces yo veo que mi papá llega del trabajo, mi mamá le ofrece una comida, un plato de comida, se abrazan y ahí se forma algo que a mí me hace sentir bien. Entonces yo anoto y digo, ok, mi papá llega de trabajar, mi mamá le sirve comida y eso está bien. Yo llego a otra casa y veo que la esposa no le sirve comida a su esposo y digo, está mal. Porque según el cuaderno, según el manual que yo noté, lo que está bien es esto y no reconozco lo que está mal. Cuando yo reconozco qué he escrito en mi cuaderno, de dónde viene lo que yo pienso, es cuando puedo posibilitar el cambio. Entonces siempre debemos ir hacia atrás a decir, ¿qué escribí en mi cuaderno? ¿Qué pienso yo que es la vida? ¿Cómo creo yo que son las justicias, las injusticias, las verdades, qué me duele y qué no me duele? Entonces cuando yo reconozco qué hay en mi cabeza, puedo limpiar. Puedo hacer cambios. Tenemos unos resultados dependiendo de tus acciones. Cuando empezamos a entender las acciones y cuando empezamos a quitarle el color de bueno o malo, es cuando tú encuentras la tranquilidad. Entonces está en reconocer de dónde vienen mis patrones, que es lo que me tiene hoy en día en esto. Reconocer que hay resultados dentro de mis acciones, que si yo hago A, va a resultar en B. Y de ahí en adelante, cuando yo limpio las gafas, limpio el auricular, puedo reconocer mis posibilidades sin ponerles color y empiezo a manipular mi presente para edificar mi futuro. ¿Cómo empiezas a crear el presente para vivir el futuro que tanto quieres? Acciones y estrategias puntuales para que empecemos a practicarlas desde hoy.
Ahí es lo más importante y es cómo vamos a construirlo, qué es lo que necesitamos. Es importante limpiar. Cuando tú tienes unos procesos puntuales, cuando puedes limpiar tus deudas con el pasado, perdonar, establecer una comunicación con las personas que escribieron tu vida, con las razones que tienes adentro, y puedes liberar esos pesos, puedes ver más claramente. Porque o si no, van a llegar oportunidades que vas a leer, según tu recorrido, como amenazas o como miedos, y no vas a poder ver claramente. Cuando tú ya no le pones tinte a las cosas, cuando no te da miedo el futuro, sino que lo ves como una posibilidad, entonces vas a poder ver claramente. ¿Cómo? Hacemos un trabajo con las personas que tenemos en el pasado, de perdonarlos. Hacemos un trabajo con lo que yo creo que la vida me debe o con lo que yo creo que le debo a la vida. Y cuando tú te quitas esos pesos, automáticamente te sientes más libre, te sientes más suave. Y eso te posibilita a escuchar claramente lo que tienes alrededor. Mira, cuando estamos estresados, no podemos escuchar los pájaros. Cuando, por ejemplo, estamos estresados, es poco probable que puedas escuchar, que puedas poner atención, que puedas abrirte a las posibilidades. Y mira, esto es muy sencillo y muy práctico. Cuando tú vas estresada, vas por la calle mirando hacia el suelo, pensando qué tienes que hacer, lo que tienes que pagar, y tal vez en esa cuadra o pasó el amor de tu vida, o está el letrero de que se necesita a alguien para un trabajo especial, porque no estás dándote cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Y eso tiene una razón de ser, no simplemente es levante la cabeza y mire, porque me siguen rumiando los pensamientos de escasez, de preocupación. Es cuando te liberas de eso que puedes abrir los ojos conscientemente y que puedes escuchar todo como viene, no como lo interpretas, sino como de verdad es. Entonces todo el ruido mental que tenemos dentro, si bien nos ha construido la personalidad que tenemos a favor, también viene cargada de muchas cosas en contra. ¿Cómo construir esa realidad? Cuando yo soy consciente de lo que tengo y que vienen las posibilidades, me abro, dejo que fluya, dejo que las cosas lleguen y voy calificando una a una sin un juzgamiento previo, sino simplemente voy dejando que las cosas se vayan dando. Y cuando de mi boca sale, no lo que me estoy quejando, sino de lo que quiero hablar, los oídos que están en esa misma conversación escuchan y todo empieza a fluir. Michael, acabas de mencionar dos puntos supremamente importantes. Uno, perdonar nuestro pasado. Y dos, mirar qué creo que la vida me debe o lo que yo le debo a la vida. Cómo trabajar esos dos puntos específicamente con acciones también muy concretas, porque perdonar para muchas personas esa palabra puede ser complicada, puede ser difícil, puede ser algo que está por allá y que todavía no va con su forma de pensar. Partamos de una base y es que la mente del cerebro se estresa cuando no entiende las cosas. Cuando no tienes toda la información, el cerebro se estresa. Y aquí voy con ese comentario, que el perdón es entender en contexto cuál era la situación. Perdonar no es hacia alguien, no es hacia otra persona. Y a veces confundimos el perdón con que la persona no pague sus actos o no tenga un resultado. Perdonar no es que la otra persona no pague o no tenga los resultados de lo que hizo, no tenga las consecuencias. Perdonar es un acto personal. Entonces, cuando pensamos en perdonar, pensamos que es que la otra persona no pague. Y perdonar es algo muy personal en el cual yo entiendo cuáles fueron tus motivaciones, qué fue lo que te llevó a tomar esas decisiones. Mira, los casos más puntuales, los que siempre nos pasan, son con los padres. Cuando yo aprendo a entender que mis padres actuaron por las herramientas que tenían, con las capacidades que tenían e incluso con las incapacidades que tenían, y los entiendo, cambio de contexto, entonces mi cerebro lo entiende, ya no se estresa, no pelea con la situación y se relaja y dice, ok, te perdono porque fue la herramienta que tuviste, fue como pudiste actuar y ahí yo me libero. ¿Eso qué hace? Quita muchísimo ruido. Porque cuando yo no perdono, siento que todavía me deben. Y ahí voy al otro punto. Cuando yo siento que, mira, este caso es muy importante. Cuando yo siento que debo a los demás, es cuando yo quiero pagar a todos los que me encuentro. ¿A qué me refiero? Vemos a papás, a tíos, que terminan ayudando más a externos que a la misma familia. Y es porque hay una necesidad interna no detectable de que yo quiero brindarle a los otros, pagarle a los otros lo que les debo. Cuando yo siento que debo también o que alguien me debe a mí, no lo puedo soltar. Y mira, es fácil. Imagínate que alguien
te debe 100 millones de pesos. Y dice, no te los voy a pagar y me voy a ir. Dices, no, pero ¿cómo es posible? O sea, no puedes hacer eso. Tanto que llegarías a hacer un escándalo, es posible. Eso es lo que nos pasa. Nos generamos daño interior o generamos mucho ruido interior porque me parece que esa persona debería pagar lo que hizo. No me dijo las palabras correctas, no me pidió perdón, no me dedicó tiempo y me engancho. Michael, además porque tú estás esperando que lo hagan a tu manera y así no son las cosas, porque tú piensas una cosa y yo pienso otra. Vemos esa planta de maneras diferentes y cada uno tiene la diferente interpretación acerca de lo que es para ti esa planta o qué es para mí. Y el perdón también a veces se puede volver en un tema de ego porque como que yo te perdono, no, es que uno no puede juzgar al otro por las cosas que hizo. Tú lo decías ahorita, en ese momento teníamos la conciencia de tener o de vivir determinada experiencia. Mira, el ejemplo que diste de la planta es muy válido porque los dos tenemos la razón. Claro. Tú tienes un punto de vista y yo tengo el otro. Cuando yo entiendo tu punto de vista y entiendo por qué accionaste, puedo soltar. Y ahí es donde esta palabra se vuelve más cercana. ¿Qué es soltar? Es poder comprender cuáles fueron las motivaciones del otro para yo no engancharme. ¿Cuándo es soltar? Cuando yo me doy cuenta que aparte de lo que yo debo también he pagado con mis acciones. Cuando la persona que me hizo mucho daño también me pagó con el aprendizaje que tengo dentro. Cuando yo hago esas ecuaciones, cuando yo hago esas evaluaciones, empiezo a descontar peso y digo, ya no tengo por qué engancharme, ya me pagaste, ya he pagado, te puedo perdonar porque entiendo que lo que hiciste lo hiciste desde lo que podías. Y es que cuando yo no me perdono a mí mismo, que creo que es lo mejor que puedes hacer para sentir tranquilidad, le estoy dando al otro o a la otra o a la situación el poder de manejar y controlar mi vida, Michael. Es muy importante eso, yo tengo que perdonarme, la pregunta es cómo. Y es ir atrás, saber de dónde viene lo que pienso y saber que no tengo la culpa de pensar como pienso, saber que fueron consecuencias de lo que viví, saber que todas las personas, incluidas las que me hicieron daño, pensaron que estaban haciendo lo mejor para mí, como cuando nuestra mamá nos pegaba de pronto, nos castigaba. Lo hizo con la mejor intención y cuando yo encuentro eso, puedo liberar. Y cuando yo libero, limpio. Y cuando limpio, recibo. Empiezas a vivir de otra manera. Si no te gusta lo que estás haciendo en ese momento, tienes que cambiar la estrategia, tienes que empezar a hacer todo ese trabajo. ¿Cómo empiezas a trabajar por tu presente para crear el mejor futuro? ¿Qué acciones concretas debes empezar a realizar? Como lo dijimos al principio, escúchate. ¿De qué hablas? Para saber qué estás atrayendo. ¿Dónde estás? Hay personas que me dicen, Michael, es que tengo una pareja que es borracha y que no le pone cuidado a la casa. Ok, ¿dónde fue que lo conociste? En un bar, pasándola rico. Entonces, de lo que tienes es de lo que compraste. Escúchate, ¿de qué estás hablando? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿A dónde vas? ¿Qué frecuentas? Y eso te va a dar un panorama de cuáles son tus resultados. ¿Quieres conocer una pareja exitosa? Entonces, ¿por qué no va a ir a un congreso de cardiólogos? No, pero yo no tengo nada que ver con cardiología. Sí, pero te importan mucho las cosas del corazón. Entonces, tal vez ahí encuentres a alguien en una conversación que quieras tener. Empieza a tener las conversaciones que quieres en tu vida, no importa si aún no tienes el lenguaje, pero entonces ahí es cuando a veces decimos, Dios mío, no me des, ponme donde hay. Es que realmente cuando te empiezas a conectar con esas conversaciones, a pensar, a hablar, va apareciendo esa gente en tu vida. Esto sí ocurre mágicamente. Y lo que está afuera, todo lo que escuchamos afuera es el autoparlante de lo que nosotros nos decimos cada día en nuestra vida. Y a veces nos hacemos los locos y eso que no quiero aceptar llega otra personita y me lo dice por otro lado en el momento menos pensado, porque todo funciona así. Claro, y porque nuestros oídos están abiertos a lo que nuestra mente entiende. Cuando tú te abres a las conversaciones, empiezas a entender de qué quieres entender para que te lleguen las conversaciones. E igual, lo que tú proyectas y vibras en tu vida, que es básicamente lo que pones en la mesa, te va a seguir llegando. Entonces es muy importante revisarnos, como lo decíamos ahorita, qué estoy hablando y qué estoy escuchando. ¿Qué estoy hablando y qué estoy escuchando? A mí me parece
extraordinario terminar con 2, 3, 4 ejercicios, los que nos quieras poner para empezar esta práctica, para después de haber escuchado la teoría, ponerlo en práctica. Mira, ejercicios muy puntuales que no importa quién los practique, les van a servir. El primero, todas las mañanas levántate a agradecer, pero simplemente di la palabra gracias sin parar, por lo menos 3 o 4 minutos, no hay necesidad de que lo contabilices. Sin parar, di gracias. Tu mente se va a encargar de pensar, esa palabra significa algo. Ya hay una carga culturalmente, ancestralmente y personalmente de esa palabra, entonces te va a encargar de mostrarte muchas cosas positivas. El segundo, y muy importante, haz edición diaria al final del día. ¿Esto qué es? Siéntate con calma, sin interrupciones, recuerda tu día con todos los datos y señales, los colores, los sabores, los sonidos, y quita, como en una película, lo que no te gustó y cámbialo. Si te devolvieron mal unas vueltas, un dinero, piensa que te lo hicieron bien. Si peleaste con alguien, borra esa escena, cámbiala. Y vas a editar tu día a algo que sí quisieras que hubiera pasado. No cambias el contexto del día, cambia las escenas. Cuando tú haces eso y vuelves a repasar tu día con un escenario positivo, ¿qué va a pasar? Que los químicos de tu mente se van a accionar. Para la mente es lo mismo pensar que hacer. Cuando tú te imaginas tu día, lo editas, haces que los químicos de tu cabeza cambien y generen un bienestar al final del día y te acuestes menos estresado y no acumules ese estrés diario. Porque entonces todos los días dices un día más, un día más. Cuando editas al final del día, vas a terminar mejor y tener un nuevo día. La imaginación es tan poderosa que incluso a veces en situaciones como el engaño, sin que haya pasado, nos lo imaginamos y ya estamos sufriendo. Entonces créanme que la imaginación es muy importante, de ahí la visualización, de ahí tantos ejercicios poderosos. Pero sentarse a imaginarse el día con un espectro positivo, cambiando esas escenas, editándolo, te va a generar bienestar, tu cerebro va a generar químicos, es algo que puedes medir. Y eso va a tener una afectación en tu día al terminar de bienestar y al empezarlo de una manera mejor. Estas técnicas y herramientas bien aplicadas, con constancia, con trabajo arduo, sirven. Cómo vivir con paz y tranquilidad en medio del caos. Ese es el verdadero trabajo, Michael. Muchísimas gracias por acompañarnos, que sean muchas más. Es un placer estar acá y espero poder compartir con ustedes muchísimo más. Muchas gracias. Así será. Un beso para todos y recuerden siempre que ser feliz es una decisión. Chao.